El mío ya está grande, ¿eh? Ahí lo voy a dejar. Ya. Un poquito más. Salve. Ya. Y ahora comenzamos. 1, 2, 3. Muy buenos días. Ah. ¿Yo empiezo de nuevo? Espera, ¿Mi ¿de introducción? una vez? Ah, ya. Vamos a intentar hacerlo contigo. Si ya no se puede, ya cortan y ponen tu grabación anterior. Ok. Un poco. Se olvidó la clave. Y 1, 2, 3. Muy buenos días con todos. Bienvenido al 16º Congreso Internacional de Medicina Intensiva 2021. Nos encontramos en estos momentos en el taller precongreso Drager, titulado Hemovrit, Desafío COVID-19, Monitorización Integrada y Soporte Ventilatorio en el paciente crítico. En estos momentos estamos ubicados en una estación de cuidados intensivos con un paciente simulado donde vamos a poder desarrollar nuestro taller dedicado al manejo del paciente crítico cardiopulmonar. Para esto nos apoyamos con las tecnologías de soporte ventilatorio como la Infinity Evita B800, ventilador mecánico avanzado, y tenemos por aquí el sistema de monitorización integrada Infinity Acute Care Systems, que nos va a mostrar el monitoreo integrado en el paciente crítico. Quien les habla, soy Dora Cobian, licenciada intensivista a cargo de este taller, y quien me acompaña también se encuentra el doctor Carlos Lescano, médico intensivista, con quien vamos a proseguir esta demostración. buenos días con todos. Vamos a empezar el taller en donde vamos a demostrar cómo es útil tener integrada la información del ventilador mecánico y de la parte hemodinámica para manejar lo más objetivamente posible a un paciente crítico y, por qué no, a un paciente COVID-19 crítico como al que nos hemos enfrentado durante estos últimos meses en las unidades de cuidados intensivos. Primero vamos a mostrarles acá el ventilador mecánico, en donde tenemos a nuestra paciente que está siendo ventilada, en este caso con 6 mililitros por kilo de peso ideal. Por eso es muy importante saber la talla del paciente para poder calcular el peso ideal. Aquí podemos ver los diferentes parámetros como la presión plató, el PIP, la diferencia entre ambos, que es el driving pressure, que es más o menos en este caso 14 centímetros de agua, ¿no? Tenemos la presión inspiratoria pico, ¿no? Tenemos la relación IE y tenemos otros parámetros más que me van a permitir monitorizar al paciente, como la capnografía y también la cantidad de fracción inspirada de oxígeno que le estamos administrando. Aquí tenemos los parámetros de programación que hemos puesto a este paciente que está ingresando a la unidad de cuidados intensivos por una falla respiratoria, que ha sido intubado y puesto en el ventilador mecánico. Aquí, si nosotros programamos una pausa inspiratoria, como lo hemos programado acá, por ejemplo, de 0,46, aunque lo recomendable suficiente que sea un poquito por encima de 0,30, vamos a poder ver no solamente la presión pico, sino también la presión plató. Pero adicionalmente nosotros podemos hacer la medición también manual, tanto del PIP total como de la presión plató, para lo cual debemos hacer una pausa expiratoria de más o menos unos 3 a 5 segundos, ¿no? Le decimos los 5 segundos, liberamos y después vamos a hacer una pausa inspiratoria cuando se empieza el ciclo respiratorio. Vamos a congelar la
curvas, muy bien. Entonces ustedes pueden medir aquí manualmente también lo que viene a ser el PIB total, ¿no? Acá tenemos más o menos, en este paciente que tiene PIB programado de 5, su PIB total está aproximadamente en 5.3, no varía. Y también en la pausa inspiratoria, ¿no? Nos ubicamos a nivel de flujo prácticamente 0, ¿no? Y a partir de ahí vamos a medir la presión meseta, más o menos 0,3 a 0,5 segundos por delante. Aquí estamos en 57 más 50, vamos a hablar de 0,7 en el siguiente fracción de segundo. Entonces ya ponemos acá 0,7 y ya podemos ver acá la presión plató, que es 18.6. Entonces 18.6 de presión plató menos 5.6 de PIB, estamos hablando de más o menos 13 de presión de driving pressure, que lo hemos visto manualmente ya con estas mediciones. Muy bien. Ya conocemos lo que está pasando con el ventilador mecánico con mi paciente, con el driving pressure y con el volumen pidal exhalado, podemos saber cómo está la compliance estática. Pero también el ventilador me puede estar dando de manera continua la compliance dinámica, ¿correcto? Por otro lado, esta información que tengo en el ventilador la estoy trasladando aquí a este monitor y el GIAX para poder integrar tanto la parte ventilatoria como la parte hemodinámica. Entonces acá podemos ver que tenemos en la primera fila el monitoreo de la frecuencia cardíaca. Pero no solamente eso, sino también dentro de la frecuencia cardíaca yo voy a poder evaluar si se produce en mi paciente alguna alteración electrocardiográfica, algún tipo de arritmia, alguna alteración de la onda ST como un cuadro de isquemia coronaria o alguna alteración de la onda T que se puede producir también en la fase inicial de una isquemia coronaria o, como sabemos, en alteraciones como los electrolitos. En la segunda fila nosotros tenemos la oximetría de pulso, ¿no? Que está registrándose el paciente, ¿no? En esta oximetría de pulso nosotros podemos evaluar también no solamente la saturación de oxígeno, sino también vamos a poder evaluar otras variables como el índice de perfusión, ¿no? Un índice de perfusión de 3% me dice que la perfusión probablemente esté normal, ¿no? Censado a nivel del oxímetro. Pero si tengo un índice de perfusión de 1, 1.5, entonces esto debemos sospechar con esta tecnología y con la evaluación clínica que hay un problema de perfusión en mi paciente. Pero también tengo acá el índice de variabilidad pletismográfica, que es más o menos un equivalente a la variabilidad de presión de pulso. Entonces el índice de variabilidad pletismográfica me dice si el paciente puede ser respondedor o no a volumen. Si me llega un paciente recién a la UCI, ¿no? Con poco tiempo de estancia en el hospital, una de las causas de que pueda estar hemodinámicamente inestable e hipoprofundido es que pueda tener hipovolemia. Entonces, es muy importante saber si al pasarle fluidos este paciente va a ser respondedor a volumen. Si yo tengo un índice de variación pletismográfica de más del 13% o 14%, me podría decir que sí. Pero en este valor de 5%, como lo vemos acá en el monitor, me diría que este paciente probablemente no sea respondedor a volumen y no deba pasarle fluidos, más aún si tiene inflamación pulmonar y edema pulmonar no cardiogénico. Muy bien, en la tercera fila nosotros tenemos la presión arterial, ¿correcto? Entonces yo voy a poder vigilar la presión sistólica, diastólica, la presión arterial media y ver cómo se afecta la presión arterial de mi paciente, si hace hipotensión o no, si cuando yo manipulo el ventilador afecta o no la presión arterial, porque acá tengo integrado los cambios en el ventilador mecánico y lo de la presión arterial. Pero también, conjuntamente con la presión arterial, yo puedo evaluar el parámetro dinámico que les había indicado, la variabilidad de presión de pulso o la variabilidad de pico sistólico. Entonces acá se ha ingresado para poder hacer el cálculo, en este caso, de la variabilidad de presión de pulso. Yo tengo acá la presión arterial invasiva y tengo acá un parámetro que me identifique la fase del ciclo respiratorio. En este caso he elegido la capnografía, ¿correcto? Entonces yo voy a medir la variabilidad de presión de pulso, voy a detener, ¿no?, la curva, voy a congelar y voy a hacer la medición. A ver, entonces vamos a ir a primero la medición en la fase inspiratoria. Capnografía sabemos que es la parte inferior. Al final de la inspiración escogemos la onda, ¿no?, que vendría a ser esta, y vamos a medir el pico sistólico, 120, lo aceptamos. Luego medimos la base, ¿no?, que me sale más o menos 77, aceptamos, y ya tenemos la primera amplitud, la mayor,
que se da en la fase inspiratoria, al final. Y luego vamos a ir a la fase final de la fase inspiratoria, la fase expiratoria, y escogemos más o menos la onda, ¿no?, que es esta, y también vamos a medir el valor máximo sistólico, por ejemplo allí, ¿no?, seleccionamos, y también vamos a medir la base. Acá estoy haciendo una simulación, ¿correcto? Y yo tengo ya calculada la variabilidad de presión de pulso que voy a poder guardar, 29%. Si esto es correcto en un paciente, me diría que podría ser respondedor a fluidos, pero ya vamos a mencionar que también puede ser un compromiso severo del ventrículo derecho en el contexto del paciente COVID-19 crítico, si tenemos un paciente con una ventilación mecánica inadecuadamente programada para un pulmón demasiado comprometido. Muy bien, ya vamos a hablar de eso también. En la siguiente fila, nosotros tenemos también la presión de arteria pulmonar, ¿correcto? En algunos pacientes, no en la mayoría, sino en algunos pacientes contados, se puede utilizar el catéter de arteria pulmonar para evaluar si hay o no hipertensión pulmonar, el grado y el tipo que tiene mi paciente, que puede estar comprometiendo al ventrículo derecho. Entonces yo tengo la presión de arteria pulmonar sistólica, diastólica y la presión arterial pulmonar media. Pero también puedo medir la presión de oclusión de arteria pulmonar o cuña pulmonar o enclavamiento. Entonces acá yo tengo el trazado de la arteria pulmonar y tengo el trazado de la respiración, porque sé que la cuña la voy a medir en la fase expiratoria, ¿correcto? Entonces yo voy a preparar el enclavamiento acá, ¿no? Voy a iniciar el enclavamiento, que significa inflar el baloncito en el catéter de arteria pulmonar para quienes lo han usado o lo siguen usando, y una vez que el monitor toma un tiempo prudencial, va a congelar la onda. Claro que esta no es la onda de cuña, porque estamos simulando, la onda de cuña es una onda pequeñita, ¿no?, pero que más o menos está a nivel de la diastólica de la pulmonar, pero me va a permitir mover hacia la zona donde estaría la cuña. Si nosotros tenemos a un paciente cuya presión arterial pulmonar media estuviera por encima de 25 milímetros de mercurio en ventilación mecánica, hablaríamos de hipertensión pulmonar. Y si la cuña está por debajo de 15 milímetros de mercurio, hablaríamos de una hipertensión pulmonar precapilar, que tiene mucho que ver con la circulación pulmonar y la patología pulmonar per se. Entonces el manejo va allí dirigido hacia la ventilación mecánica o hacia la vasculatura pulmonar. Pero sin embargo, si la cuña que yo mido está por encima de 15 milímetros de mercurio, ¿no?, pongamos que está en 18, 19, 20 milímetros de mercurio, entonces hablaríamos de una hipertensión pulmonar postcapilar, en donde el problema está en el lado izquierdo del corazón y lo que habría que manejar es la patología cardíaca izquierda para disminuir la hipertensión pulmonar. Entonces esa es la importancia en un grupo seleccionado de pacientes. Entonces continuamos. Después también tenemos nosotros la presión venosa central, que en este caso está en 8 milímetros de mercurio. Yo tengo un paciente que tiene una buena compliance en la parte de la mecánica respiratoria, tiene un pulmón que no está muy comprometido, todavía es distensible, entonces yo estoy ventilando, no tiene ningún compromiso hemodinámico y está con 8 milímetros de mercurio de presión venosa central. Pero ¿qué pasa si de repente este paciente se deteriora, programo mal el ventilador y me hace un barotrauma? Me hace hipertensión intratorácica. Eso va a generar, ¿qué cosa? Una subida abrupta de la PVC. Rápidamente la voy a poder ver. Si se me sube abruptamente la PVC, sospecho que algo está pasando a nivel intratorácico, ya sea con el pulmón o ya sea con el lado derecho del corazón. Entonces me va a dar una idea que algo puede estar pasando. Por lo contrario también, mi paciente está con 8 PVC y de un momento a otro la PVC se cae, 2, 3. ¿Qué pasó? Súbitamente. Está perdiendo probablemente volumen, si es que esto está correctamente registrado. ¿Por qué está perdiendo volumen? De repente le hicieron un procedimiento, hizo un hemotórax, hizo un sangrado en alguna zona donde se han hecho punciones, entre otras causas, ¿correcto? O de repente estamos ya de manera progresiva, cuando va cayendo la PVC, le estamos generando mucho balance negativo. Y acá tenemos la parte que les he mostrado del ventilador mecánico. Tengo la capnografía, que también la tengo acá en el ventilador mecánico, tengo la frecuencia respiratoria, ¿no? Tengo también, para poder ver lo que viene a ser la presión de la vía aérea en el ventilador mecánico, ¿sí? Y eso lo puedo ver de manera integrada también en esta pantalla, o lo puedo ver en una pantalla en donde voy a ver todos los parámetros del ventilador
en cuanto a numérica, y también voy a tener una pantalla de integración, ¿no? Para poder ver las tendencias en el tiempo, pero también tengo una pantalla en donde voy a hacer la evaluación tanto de la parte de la herramienta de análisis, en donde voy a ver la parte hemodinámica con la parte de la ventilación mecánica, la saturación y la capnografía. Y acá voy a poder ver, si yo tengo un basal en cada uno de estos parámetros y modifico, por ejemplo, el ventilador mecánico, puedo apreciar cómo esos cambios en la ventilación mecánica me pueden afectar la capnografía o la saturación, pero también me pueden afectar la presión arterial media, me pueden afectar la presión de arteria pulmonar, la presión venosa central, me pueden afectar el índice de variabilidad petismográfica o la variabilidad de presión de pulso, y ahí me voy a detener. El índice de variabilidad petismográfica o la variabilidad de presión de pulso, si bien es cierto, se pueden incrementar en el paciente que es respondedor a volumen, también se pueden incrementar de manera anómala en el paciente que tiene un severo compromiso del ventrículo derecho. Y es un problema que a veces se puede presentar en este contexto de COVID-19 crítico. Pulmón muy comprometido, mala programación del ventilador mecánico, generamos sobredistensión alveolar, aumento de la resistencia vascular pulmonar, claudicación del ventrículo derecho, y eso lo podemos indirectamente sospechar si se produce un aumento inesperado del índice de variabilidad petismográfica o de la variabilidad de presión de pulso. Entonces, muy importante, ¿correcto? Esto lo voy a poder vigilar acá. Entonces, ¿qué debo hacer yo si tengo duda si la variabilidad de presión de pulso, que está por encima del 13%, o el índice de variabilidad petismográfica, que está por encima del 14%, es por un compromiso del ventrículo derecho o es por un problema de que mi paciente sí es responder a volumen? Entonces, puedo hacer la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores. Entonces, yo a mi paciente lo tengo con la cabecera a 45 grados, y con la cabecera a 45 grados yo debo de medir o ver cómo está la variabilidad de presión de pulso. Por ejemplo, si la variabilidad de presión de pulso que les hemos enseñado a medir está en 17%, ¿no? Luego yo bajo la cabecera de mi paciente, ¿no? Y elevo las piernas, ¿no? Y ahora pasa un minuto y vuelvo a ver la variabilidad de presión de pulso, y de 17% se elevó a 23%, 22%, es decir, se incrementó. Sospecho que el problema es el ventrículo derecho, a menos que tenga hipertensión intraabdominal. Y sin embargo, si ocurre lo contrario, de 17% baja a 13, 14, o sea, baja más de 1,5%, aquí sí podría estar diciendo que este paciente es respondedor a volumen, ¿correcto? Entonces, siempre es muy importante hacer esta maniobra para distinguir entre ambos fenómenos, ¿correcto? Muy bien, otro aspecto con el que puedo manejar la variabilidad de presión de pulso es cuando me sale una variabilidad de presión de pulso que está por debajo del 9%, ¿no? O entre el 9 y el 13% que me genera dudas. Yo puedo hacer una maniobra que se llama el reto de volumen TIDA, con el ventilador. En este caso mi paciente está recibiendo 6 mililitros por kilo de peso ideal de volumen corriente. Situación que me genera un falso negativo en la variabilidad de presión de pulso. Más aún si de repente tiene una compliance por debajo de 30 mililitros por centímetro de agua. Entonces, ¿cómo puedo con el ventilador revelar si esa variabilidad de presión de pulso es realmente la que corresponde a un paciente responder a volumen? Pues tendría que cambiar el volumen corriente de mi paciente y ponerlo en 8 mililitros por kilo de peso ideal. Y al minuto de haber hecho el cambio a 8 mililitros por kilo de peso ideal, yo debo de volver a ver la variabilidad de presión de pulso. Supongo que estaba en 9% o 8%. E hice ese cambio de 6 mililitros por kilo de peso a 8 mililitros por kilo de peso, y de ese porcentaje subió 12, 13%. Estoy revelando a un paciente que sí responder a volumen porque se incrementó más de 3.5% esa variabilidad de presión de pulso. Entonces es muy importante ver eso. Lo otro, la siguiente que tenemos nosotros acá en esta herramienta de monitoreo, también tenemos la parte que corresponde a lo que viene a ser, ¿no?, el BIS. Entonces yo puedo ver la monitorización continua del BIS. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá mis electrodos, este paciente está con sedación, ¿no? Está con las drogas que utilizamos para la sedación, Propofol, Midazolam, entre las drogas que utilizamos, y yo puedo vigilar acá cómo está mi BIS. Sabemos que recomendamos más o menos mantener un BIS entre 50 y 60 para un paciente que está bajo ventilación mecánica,
y que en la fase inicial no solamente va a estar con sedación, sino también con relajación. Entonces, así como monitorizamos el BIF, también podemos monitorizar, ¿no?, el Train of 4 o tren de 4, ¿no?, con esta herramienta, ¿no?, que es el TOF Scan. Entonces, me va a permitir, ¿no?, colocado adecuadamente en el paciente, en la mano del paciente, ver la profundidad de la relajación cuando estamos usando una droga relajante. Pero también cuando suspendemos la droga relajante me va a permitir ver cómo se va recuperando, ¿no?, ese Train of 4 o tren de 4. ¿Correcto? Entonces tenemos esa integración de mi paciente en donde también podemos evaluar la parte hemodinámica con el gasto cardíaco. Yo puedo tener esta información ya sea por termodilución pulmonar con el catéter de arteria pulmonar que les había mostrado, ¿no?, o también lo podemos hacer con termodilución transpulmonar, ¿no?, con análisis de onda de pulso arterial, de tal manera que yo puedo tener un gasto cardíaco continuo, como podemos ver acá, gasto cardíaco continuo, que también lo tenemos acá, ¿no?, y los otros parámetros de volumen intravascular que me da la termodilución transpulmonar, ¿no?, y también parámetros de variabilidad de volumen sistólico, ¿no?, de índice de volumen sistólico y el cálculo indirecto de resistencias vasculares sistémicas. Entonces, yo eso lo puedo ver aquí, ¿correcto? Entonces, en función a eso también puedo ver. Se cambia la condición ventilatoria en mi paciente, la mecánica respiratoria, la programación del ventilador no es la adecuada para el paciente porque tiene un pulmón reducido, y puedo ver cómo eso me puede tener un impacto en la presión arterial sistémica. Puede el paciente empezar a hacer hipotensión. ¿Y por qué está haciendo hipotensión mi paciente? Me doy cuenta que la presión de arteria pulmonar comienza a subir. Entonces me estoy induciendo y aumento la presión pulmonar. Me puedo dar cuenta cómo la presión venosa central comienza a subir, porque estoy generando un problema a nivel intratorácico. Pero también, como ya les mencioné, cómo sube el índice de variación pletimográfica y de la variabilidad de presión de pulso. Entonces, y aquí lo vamos a ver rápidamente cuando hago el monitoreo del gasto cardíaco continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque este gasto cardíaco continuo, que por ejemplo aquí está en 3.5 o de repente está en 4 o 5 en mi paciente, hay un cambio en la condición respiratoria o en la ventilación mecánica y se afecta la hemodinámica de mi paciente, y ese gasto que está en 4 o 5 de manera continua cae, ¿no? Entonces tengo varios parámetros que me están diciendo el problema está en que se está incrementando la resistencia vascular pulmonar, ¿no?, y me está afectando el ventrículo derecho. Soluciónalo. Mejorando la ventilación mecánica, soluciónalo viendo si no tiene una embolia pulmonar, ¿no? Soluciónalo viendo si no tiene tanta inflamación que haya hecho múltiples fenómenos de microtrombosis pulmonar, o si no lo puede solucionar de esa manera, también una opción definitivamente y que es una indicación para prono es alteración hemodinámica por compromiso de la circulación pulmonar, aumento de la resistencia vascular pulmonar, col pulmonar, pero también tenemos otras indicaciones para el prono, como ustedes saben, que tiene que ver con el tratar de mejorar la retención de CO2 en mi paciente, ¿no?, y mejorar también la relación ventilo-perfusión cuando lo ponemos en prono. Entonces, todos estos fenómenos que lo estamos viviendo, ¿no?, a cada momento, lo entendemos cuando integramos toda esta información a nivel tanto hemodinámico como respiratorio. Pero también hay algo muy importante que podemos hacer en este paciente. Tenemos esta herramienta como es el T-Core, que me permite ver la estimación de la temperatura central de mi paciente. Nosotros sabemos que un paciente COVID-19 crítico, ventilación mecánica, que ya de por sí es complejo y difícil tratar de estabilizarlo, sobre todo cuando tiene compliance muy reducidas, el que haga aumento de la temperatura, ¿no?, va a generar mayor metabolismo, mayor producción de CO2, y va a ser mucho más difícil la estabilización respiratoria, ventilatoria y metabólica de mi paciente. Por lo tanto, es muy importante también tener una buena vigilancia de la temperatura de mi paciente, y lo tenemos también integrado en esta herramienta. Entonces, ustedes pueden ver cómo, adicional a mi evaluación clínica, que nunca debo abandonar y que debo hacerla de manera cíclica, a la evaluación de la gasometría venoso central arterial, como se los he explicado en múltiples cursos, es muy importante también en un grupo de pacientes
tener una evaluación objetiva, lo más completa posible, para tomar las mejores decisiones. No solamente esto, también así como puedo ver los diferentes parámetros del ventilador mecánico en este monitor, también puedo, así como lo hago en el ventilador mecánico, ver los bucles, también puedo ver los bucles en este ventilador y entender cómo está la mecánica de mi paciente desde el punto de vista respiratorio en la evaluación de estos bucles comparado con lo que está sucediendo en la parte hemodinámica. Entonces, recuerden que para manejar a un paciente crítico en general y también al COVID-19 crítico, tenemos que hacer un enfoque integral, en donde probablemente a la cabeza de esa integración en este tipo de pacientes está la parte ventilatoria con la parte hemodinámica. Muy bien. Entonces, es todo lo que le queríamos mostrar con respecto a la utilidad de esta integración, de este concepto HemoBreathe que nos brinda la tecnología Drager, y nosotros estamos quedando a disposición de todos ustedes en la mesa redonda al final de este módulo de integración cardiopulmonar con las 2 charlas teóricas y los 2 talleres. Este es el primer taller, después van a tener un segundo taller de la parte específicamente relacionada a ventilación mecánica y a tomografía de impedancia eléctrica. Les doy las gracias y nos vemos en la mesa redonda. Es impresionante. La tecnología Drager. El doctor. De que usted sabe. Yo quisiera tener su cerebro. Quisiera saber lo que usted sabe. Si me dice si yo me enfermo, lo busco. Lo busco, doctor. Ahí yo sí salgo, pero igual me pueden cortar, ¿verdad? Sí. Buenos días con todos, bienvenido al 16º Esa parte no me ha gustado, Congreso me gustó la anterior. No lo puedes cortar. Si Sí, le pones le anterior. pongo la otra. De flujo prácticamente cero, ¿no? Y a partir de ahí Ahora vamos se a ve medir nítido, ¿no? Ahora la se ve presión nítido, meseta, mira. más o menos 0,3 a 0,5 segundos por delante. Aquí estamos en 57 más 50, vamos a hablar de 0,7, el La siguiente pantalla de fracción de segundo. Entonces, Acá. vamos a 0,7 Hay que parar la y vamos a ver grabación. la presión